la caída de ingresos por la pandemia, muchas familias tuvieron que decidir entre comer o pagar la renta. Según la encuesta realizada por Habitat International Coalition, un 62% de los inquilinos entrevistados en mayo de este año tuvo problemas para cumplir con el alquiler de sus viviendas. De estos, un 35% trabajaba y otro 24% estaba desempleado. Ante esta situación, algunos arrendatarios han logrado negociar una rebaja del alquiler, pero otros se han visto obligados a dejar la vivienda. Entre las medidas que se han planteado en la Ciudad de México para hacer frente a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, se encuentra una iniciativa de ley en materia de arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda. Sin embargo, todo esto ha traído como resultado controversias entre quienes viven en inmuebles rentados y quienes rentan sus propiedades para también recibir un ingreso. ¿Qué dispone esta iniciativa de ley? ¿Cómo encontrar un punto en el que ambas partes sean beneficiadas? ¿Qué tenemos que saber si vamos a rentar? De todo esto hablaremos en esta emisión de Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues sí, efectivamente hoy queremos hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el arrendamiento. ¿Qué pasa con estos arrendamientos? ¿Cómo la vive el que renta? ¿Cómo la vive el inquilino? ¿Cómo se hace un contrato? ¿Cómo está la situación actualmente con la pandemia? ¿Qué pasa si no tienes dinero para pagar? Estas y muchísimas otras preguntas son las que vamos a tratar de responder el día de hoy. Por supuesto, tratando de llevar toda la información, lo último, lo que se sabe con respecto a estos temas para que estemos bien informados y sobre todo, pues para poder defendernos y ayudarnos en estos tiempos en donde la economía, pues de repente no está como todos quisiéramos. Así que acompáñenos y quédese con nosotros y me da mucho gusto saludar el día de hoy a Natalia Jiménez. Nati, ¿cómo estás? Bien, Marisa, ¿y tú qué tal? Bien, también. Con frío, Marisa, pero muy contenta de estar hoy sí, aquí con todas las personas que nos acompañan en el 11, nuestros especialistas, y también, por supuesto, con nuestros compañeros intérpretes de la lengua de señas mexicana, Alberto Mujica e Istiel Caneda, quienes van a estar alternando a lo largo del programa. Pues como bien lo decías, hoy vamos a tratar un tema súper interesante para todos, tanto para las personas que estamos a punto de rentar, las dudas que tenemos, cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, cómo se hace un contrato, qué debe incluirlo, cómo identificar uno que está bien, uno que está mal, a quién debemos recurrir ante este tipo de situaciones, así como para las personas que ya han rentado por muchos años y que probablemente se han enfrentado a distintos retos y problemáticas con sus arrendadores. Bueno, pues en el programa nos vamos a encargar de resolver este tipo de cuestiones y como siempre es muy importante que participe con nosotros. Compártanos cuáles son sus dudas, sus sugerencias y las inquietudes que tiene respecto al arrendamiento. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Tenemos también un canal de YouTube donde ahorita puede seguir la transmisión en vivo y también ahí nos puede comentar y hacer preguntas porque yo también las voy a checar para leerlas al aire. Le recuerdo que también estamos en Spotify, puede escuchar los más de 2,000 programas de Diálogos en Confianza, en donde quieren, en el auto, en la oficina, en camino al trabajo. Y también tenemos nuestra línea telefónica, el 55 51 66 40 00. Así que escríbanos o llámenos para que construyamos la conversación de hoy. Y bueno, le presento a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Antonio Montejano Arauz. Él es abogado constitucionalista, es director jurídico del Instituto Cosío Villegas AC y es director del despacho jurídico Benito Juárez. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Perdón, buenas. Muchas gracias por estar aquí. Marta Patricia Ruiz Anchondo, ella es procuradora social de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muchas buenos gracias, días. Bienvenida, Gracias buenos días. por la invitación, buenos días. Isabel Vallejo es asesora inmobiliaria, muchas gracias por estar aquí también. Muchísimas Isabel, gracias, bienvenida. buenos días. Y nos acompaña Alejandro Jiménez Gutiérrez, él es abogado litigante. ¿Qué tal? Ahora sí, Alejandro, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para empezar este programa queremos presentarle la siguiente entrevista que hicimos al abogado Juan Carlos Cárdenas Domínguez, justamente hablando sobre los contratos de arrendamiento. Pongan atención. Los contratos de arrendamiento es muy importante que se señalen varias cuestiones. Se tiene que señalar los nombres de las partes que son los contratantes, el arrendador y el arrendatario. El arrendador es el propietario, el arrendatario es el inquilino. Es importante que se señale si el arrendador es dueño o no es dueño, puede ser una inmobiliaria, puede ser un autorizado, puede ser un albacea. Entonces es importante que se precise cuál es el cargo. También es importante que se mencione si hay un fiador, el nombre del fiador y con qué es con lo que va a garantizar el fiador el pago de las rentas
rentas. Es necesario que se mencione el domicilio del inmueble que se va a rentar y que se señale cuál es el uso. Si es un uso para casa habitación, para local comercial, que se mencione cuál es el uso. También es necesario en un contrato de arrendamiento que se diga el monto de la renta. Es esencial que se señale, porque si no, no nos van a precisar cuánto es lo que vamos a pagar de renta. Y cuando hablo de precisar, me refiero a que se diga el monto de la renta y también si va a pagar algún impuesto extra, por ejemplo el IVA. Es necesario que se diga cuál es la temporalidad del contrato de arrendamiento, que nos digan en el contrato de arrendamiento si va a durar un año o más años o menos tiempo. Es necesario que se ponga la fecha de los contratos, porque si no señalamos la fecha, entonces no podemos decir de qué momento parte el tiempo del contrato. Es necesario que los contratos estén firmados tanto por el inquilino, por el arrendador, por el propio fiador, y es necesario que haya cláusulas específicas en donde se establezca el lugar de pago de la renta, que se establezca si va a haber alguna condición específica en casos de pandemia como la que estamos viviendo o de alguna otra eventualidad. Entonces son varias las cuestiones que hay que mencionar, pero en particular estas son esenciales, y además de estas, otras cláusulas que puedan existir en donde digan los derechos y las obligaciones de los inquilinos siempre son bienvenidas. Bueno, pues ahí está parte de esta información. Importante saber, porque luego uno no lee las letras chiquitas, luego no nos enteramos, nos confiamos, no nos enteramos. Y bueno, es importantísimo estar enterados de qué lleva este contrato, saber qué dice y sobre todo, pues también saber cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para poder rentar? Bueno, en principio la voluntad de las partes, porque se parte de que es un contrato bilateral de buena fe. Cuando tú estás rentando un departamento, la persona se supone que viene de buena fe, que tiene la capacidad económica para realizar un pago por cuestión de la renta. Y además, dentro de este interesante reportaje, faltó, desde mi muy particular punto de vista, referir dos cosas. ¿Qué pasa cuando no hay un contrato, pero sí hay un arrendamiento? O sea, un contrato verbal de arrendamiento. Sí. Y también le faltó mencionar algo importantísimo. Si no se señala el domicilio de pago a donde se deba cubrir la renta, entonces la ley establece que no incurre en mora el arrendatario. Luego entonces habrá que especificar el mecanismo de pago, ya sea a través de una transferencia, de un pago bancario o en el domicilio, ¿no? Yo siempre les recomiendo, una cosa para mí de las más importantes es el fiador. ¿Por qué? Porque si no paga el arrendatario, entonces paga el fiador en el mismo orden. Hay muchos contratos. Por eso nadie quiere ser fiador. Es correcto, y hay que tener mucho cuidado en esa situación. Ajá. Pero bueno, las personas que están o van a celebrar un contrato de arrendamiento, digamos que son los puntos básicos y esenciales que deben cubrir un contrato para que pueda efectivamente llevarse a cabo una sana y armoniosa relación contractual en materia de arrendamiento. Y ahorita vamos a analizar, bueno, pues muchísimas de las cláusulas y de las partes y de las cosas que tienen que ver justamente con los arrendamientos, pero estaba yo pensando, Marta Patricia, que son, pues dicen que el 25% de las viviendas se dan en arrendamiento. Están en arrendamiento, sí. Ajá. Así es. Y yo quisiera mencionar que en la Procuraduría Social tenemos la facultad para llevar a cabo procedimientos de amigable composición entre arrendatarios y arrendadores. O sea, ¿es para que se lleven bien? O para que resuelvan alguna controversia. Ajá. Nosotros podemos hacerlo. Se conoce poco esta facultad Sí. de la Procuraduría Social. Ajá. O sea, sin llegar a los juicios, es la... Antes de la- llegar a un Antes de llegar al juicio puede acudirse a la Procuraduría Para que sea Social como para intermediario. para intentar hacer una aveniencia. Una aveniencia entre las partes, exactamente. Entonces Ok. nosotros podemos hacer esto. Tenemos muy pocos casos, precisamente porque la gente no sabe que tenemos estas facultades, pero sí hemos logrado llegar a acuerdos Pues entre arrendadores y arrendatarios. Ahora, con la pandemia ha habido muchos problemas, como Sí. bien lo señala tu reportaje. Muchos inquilinos han tenido que dejar sus departamentos por la crisis económica, y yo creo que debería de haber, nosotros mismos estamos en este momento, la Procuraduría Social, abordando el tema con nuestro arrendador de las oficinas, porque ya nos recortaron el 30% del presupuesto, y entonces estamos llegando a un acuerdo con él de que nos baje la renta, Claro. para que nosotros nos mantengamos ahí.
Sí. Y creemos que le va a convenir, porque si nosotros nos vamos, va a ser muy difícil que en este tiempo pueda rentar esas oficinas. Claro. Ese es un problema. Tiene que haber esa sensibilidad, ¿no? Entre Exacto. arrendadores y arrendatarios. Exacto, porque además pues es un problema para ambas partes, o sea, Claro. uno lo puede entender así, que es complicado para el que renta, porque pues si no tiene dinero para pagar, pues no tienes dinero para pagar, Exacto. pero también es complicado para el que, el dueño, digamos, del inmueble, porque pues a muchos de ellos de eso viven también, entonces bueno, Sí, claro. está ahí muy difícil, ¿verdad? Y esa es una pregunta, Isabel, tú que eres asesora inmobiliaria, ¿cómo está la situación actualmente? ¿La gente está queriendo rentar, no rentan? ¿Qué está pasando? Bueno, desde que empezó la pandemia, lo que más he tenido de trabajo son rentas. Ajá. ¿Por qué? Porque hay gente que renta en una cierta cantidad, ya no la puede pagar, entonces se tiene que mover, Sí. ¿no? A una renta más baja que pueda, que sea accesible. Y hay mucha vivienda que ha quedado también vacía y que sí ha costado trabajo rentar y sí ha costado trabajo encontrar a la gente que quiera vivir ahí. Eso es lo que ha pasado. También lo que ha pasado es que muchos propietarios han bajado la renta precisamente porque el inquilino les dice, es que me bajaron el 25% de mi sueldo. Entonces han hecho esa concesión. Claro. Se han iniciado arrendamientos con, por ejemplo, 3 meses vas a pagar tanto, pero en lo que ya te normalizaron el sueldo, entonces ya empiezas a pagar la renta, ¿no? Sí ha habido negociaciones amigables, amistosas, comprensivas. Solidarias en momentos así, ¿verdad? Sí. Tiene que ser. Hay pocos casos que no. ¿Quiénes La son verdad. más difíciles? Aunque ya sé que la respuesta pues probablemente varía, pero ¿quién es más difícil? ¿Los dueños o los que rentan? Yo creo que ambas partes. ¿Sí? Sí, yo creo que cada uno con su tema, pero pues es que cada uno Tiene Tiene razón. cada uno propios tiene intereses. razón en lo que Y- dice, Y ¿no? es que ahorita lo que comentaban, por ejemplo, de que no leemos las letras chiquitas, la verdad es que ya no existe eso de las letras chiquitas en los contratos. La verdad es que a veces la gente Son no grandotas, lee los pero- contratos. Es lo que sí, Y son entonces, grandotas. a veces no observan cuáles son las cláusulas penales en el contrato. Ahorita decía la compañera panelista, bueno, pues a lo mejor ya no puedo rentar y me voy a un arrendamiento más barato, pero yo no hice las solicitudes conforme a derecho con el arrendador. Entonces, en el momento que me salgo, incurro en cláusulas penales. Y a lo mejor si hablamos de vivienda, de arrendamientos habitacionales de no muy alta renta, pues a lo mejor no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de arrendamientos de lujo, cuando hablamos de arrendamientos comerciales, cuando hablamos de rentas que impactan algo, una cuestión económica importante, claro que sí va a haber una cláusula penal y en su caso el arrendador va a querer hacerlas valer. Eso es una cuestión que tenemos que saber. ¿Qué cláusulas penales me implica el de repente decirle al arrendador, pues ya me voy a salir del inmueble? Ok, pero en este tiempo de pandemia no hay ningún tipo de Sí alguna cláusula, alguna cosa que proteja. Hay artículos del Código Civil que establecen causas de fuerza mayor para dar por terminado el arrendamiento, pero debieron haberse activado a los 2 meses de que inició la pandemia, no a 6 meses de que inició la pandemia. Pero había buena fe, suponemos que no, te estabas tratando de No, pagar. bueno, es que en estricto, o sea, si estamos hablando de buena fe, va a haber buena fe para reformular el contrato, como ya lo hemos escuchado. Es decir, ahorita las partes están en la posibilidad de decir, vamos a llegar a una reducción del arrendamiento, tal vez en el tiempo, tal vez en la renta, tal vez en el uso, a lo mejor sabes que ya no me alcanza para rentar todo el local, partimos a la mitad y rento esta parte. Ahí hay una buena fe, efectivamente, para reformular los contratos. Pero si ya no hubo buena fe para ello y no hicimos los avisos correspondientes para solicitar o la disminución de rentas por teoría de imprevisión, por fuerza mayor, etcétera, el contrato está ejerciendo sus efectos jurídicos en la forma y términos que fue pactado por las partes. Tú dijiste 2 meses, 2 meses a partir de que... De que inició la pandemia. No a partir de que, por ejemplo, te corren, haz de cuenta si a alguien le quitan el trabajo, no es a partir No, de ese porque el momento. Código Civil establece que 2 meses a partir de que exista imposibilidad parcial o total de uso. Ah, ya. Que es cuando lo despiden del trabajo. No, que Sí, fue, ¿no? no, la fuerza mayor, la causa fuerza mayor debe entenderse a partir de que fue declarada la emergencia sanitaria en adelante.
porque ahí fue la posibilidad, la imposibilidad parcial o total de uso en arrendamientos comerciales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de algún comercio, pues no podían abrir, o tenían que abrir al 30% ya después del 8 de julio. En el caso de arrendamiento habitacional, no aplicaba completamente porque sí podía usarlo. Ahí aplicaba más bien la teoría de la imprevisión, que la ley establece un mes a partir de que exista alguna causa que nos genere una relación ya no igual a la que teníamos cuando estábamos Quisiera hacer una inicio. precisión al respecto, que para mí es importantísimo. Sí. Esa teoría de la imprevisión está, y está muy bien que ambas partes, los arrendadores y los arrendatarios, tomen nota de este artículo. Es el 1796 del Código Civil. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí. Y refiere que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, como lo decíamos al principio, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado. ¿Me lo puedes decir en peritas y manzanas? Sí, ahorita se los voy a explicar, pero esto es lo interesante. Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en el contrato sujeto a plazo, condición o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional, y aquí estamos hablando de carácter mundial, Sí. que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones, conforme el procedimiento señalado en el siguiente artículo. O sea, Posteriormente les vamos a enseñar. Sí, ¿qué quiere decir esto? Es la teoría, lo que bien señala el colega, la teoría de la imprevisión. ajá. Normalmente se llama rebus sic stantibus. Así se llama. Bueno, es una serie de teorías de latinajos, donde habla, por ejemplo, de los contratos, pacta sunt servanda, que es la voluntad de las partes, es la máxima ley que rige los contratos. Pero si hay una solución legal, que puedes acudir al juez, como refería el compañero colega, y puedes solicitar bajo ciertas circunstancias que se ajusten ese tipo de situaciones a un caso de emergencia nacional, que en este caso es mundial. Sí. Entonces, ojo para todas las partes aquí. Un convenio resiliente, una actividad resiliente, es aquella en donde las dos partes pierden ganando. Porque no digamos ganan perdiendo, pero si a lo largo de toda esta charla nos dan la posibilidad, vamos a ir desmenuzando momento a momento para buscar y dar ciertas soluciones que traemos aquí en las manos. Me parece perfecto. Ahorita vamos a hacer una breve pausa, pero sí, vamos a contestar todo eso porque el chiste es que queden contestadas todas las dudas, así que si usted tiene alguna duda, llámenos, díganos, para tratar de formular estas preguntas aquí el día de hoy, ¿verdad, Natalia? Así y ya estamos es. recibiendo muchísimas llamadas. Ya tenemos mucho, les comparto una antes de que nos vayamos al corte. Nos dice Patricia Suárez, rento como casa, pero lo usan para fábrica. ¿Qué pasa en ese caso? Se puede rescindir el Regresando contrato. del corte lo platicamos. Una pausa y regresamos, no se vayan. Román Blanco Vega desapareció en la Cruz Pinta, municipio de El Fuerte, Sinaloa, el 4 de marzo de 2014. Arnoldo Gómez Soto desapareció el día 1 de agosto de 2013, camino a Ocolome, municipio de El Fuerte, Sinaloa. Ciclo documental y ficción. Jueves a la medianoche. En
México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Estoy orgullosa de que sea yo politécnica por adopción. No egresé de Politécnico, pero llegué aquí terminando mis estudios de doctorado. Llevo 53 años en el Politécnico. Me siento muy orgullosa de lo que he alcanzado y que represente al Politécnico. Cántalo tú, ven y more, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Dar por un querer, la vida misma fueron tus ojos, o tu boca fueron tus manos. Comienza la velada con la voz de Benny Moré Jr. Noche Boleros y Son. Viernes 22 horas. Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el Gobierno de México presentó su informe del mes de octubre sobre la seguridad pública. En homicidios dolosos se reportó que se ha logrado frenar el crecimiento exponencial que venía desde 2015. Son 6 estados los que concentran el 52% de las víctimas de este delito, entre las que se encuentran Guanajuato y Baja California. Además, se aseguró que hay una disminución en 15 de 18 delitos del fuero común de enero a octubre del 2020, en comparación con el mismo periodo del año pasado. También se informó que del 21 de diciembre de 2018 al 15 de noviembre de 2020 se evitaron pérdidas por más de 116 mil millones de pesos en el robo de hidrocarburos, equivalente a un ahorro diario de más de 162 millones de pesos. El 72.5% de las carpetas de investigación corresponden a 7 estados, destacando el caso de Hidalgo, donde ya se puso en marcha un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional. También durante la conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una cronología de la llegada a México del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ocurrida ayer por la tarde. Consideró que con el traslado a nuestro país del general Cienfuegos se confía en la justicia mexicana. Efectivamente, como ayer lo señaló el señor presidente, esto no había ocurrido, no tiene precedente. Y no tenemos la menor duda de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo, a cargo del doctor Gertz Manero, una investigación a la altura del prestigio de México. Esta mañana sigue bajando la temperatura y se registran posibles heladas en casi todo el país por el Frente Frío número 13. Además, la humedad de los remanentes de Iota llega al sur de nuestro país, provocando lluvias en la costa del Golfo de México y en el istmo de Tehuantepec, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje en las costas de Oaxaca y Chiapas, por el lado del Pacífico. En información internacional, la ciudad de Nueva York volvió a cerrar las escuelas públicas a partir de hoy, debido a que llegó al 3% de positividad en pruebas de COVID-19. La medida es un revés para el alcalde Bill de Blasio, defensor de la reapertura de la red de escuelas públicas. En la cultura, el Festival del Centro Histórico presenta este jueves concierto para flauta y guitarra, música de nuestro tiempo a cargo de Marisa Canales y Jaime Márquez. La cita es a las 17:30 horas en el portal festival.org.mx. Es todo en Cada Hora en la Hora. Siga en la señal del 11. Vamos a hacer Chamuco TV grande otra vez y para eso tenemos como invitado a un gran analista. Estará con nosotros el doctor John Sachs Hernández, especialista en ciencia política, articulista de La Jornada, un brillante analista. Oh, sí. Y todo esto va a pasar el jueves a las 20 horas por Canal 11. Y no se les olvide el plus de YouTube que se pone buenísimo. Chamuco TV, ya lo sabe. Chamuco TV, jueves 20 horas.
Obviamente ellos tienen que tener una obligación principal, que es la de pagar las rentas, esencialmente. Pero de ahí en fuera, todo lo demás va a hacer que ellos tengan ciertos derechos que van a tener la posibilidad de hacer efectivos. ¿Como cuáles? Bueno, de entrada, que se les brinde la posesión del inmueble, la entrega del inmueble en condiciones higiénicas, en condiciones útiles para el uso que está destinado. Si hay reparaciones que hacer, las tiene que hacer el arrendador para que sean útiles para el inquilino. Tiene derecho a que si hace reparaciones, él, porque sean urgentes, se las reponga el arrendador. Tiene derecho también a que se le pague, si se expropia el inmueble, a que se le paguen 6 meses de renta por parte del expropiador. Hay un derecho que se llama el derecho del tanto, derecho de preferencia, que también tienen los inquilinos. Si se va a vender un inmueble, tienen derecho los inquilinos a que primero a ellos se les ofrezca en venta antes de que a un tercero se le ofrezca en venta. Solo que ellos no lo compren, entonces ya un tercero lo puede comprar. Y si un tercero lo compra, entonces también tendrá derecho ese tercero a ser el arrendador, pero el inquilino sigue teniendo el derecho a que su contrato no concluya por el simple hecho de que cambió el propietario. Incluso si el dueño del inmueble le embargan el inmueble y se lo quitan, también tienen que respetarle el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento no termina por la muerte ni del inquilino ni del arrendador. Si muere el inquilino, ¿qué pasa? ¿Se acaba el contrato de arrendamiento? No, porque están sus causavientes, que es su esposa, su concubina, o su concubinario, o los hijos, o sus padres, los que viven en ese inmueble. O en el caso de que muere el arrendador, si muere el arrendador, de todos modos no concluye el contrato de arrendamiento por la muerte de él, o continúa el arrendamiento con los herederos del dueño del inmueble. Es un derecho del inquilino también tener su contrato escrito. Si no lo tiene, si no se lo entregan, lo puede solicitar incluso por medio de un juez. Es importante que también tengan en cuenta los inquilinos que tienen derecho a pedir su recibo de arrendamiento. Le recordamos que estamos aquí para contestar la mayoría de sus preguntas, todas las que podamos contestar, por supuesto, porque sabemos que hay muchas dudas y que hay muchas personas en este momento que están pasando por situaciones muy complicadas, muy difíciles económicamente y que se están viendo en la necesidad de tener que renegociar, si es que se puede, en estas cuestiones, sobre todo de las rentas, ya sea de un local o del lugar en donde están viviendo. Y ese es el caso de que ya tenemos muchas preguntas, ¿verdad, Así Natalia? es, Marisa. Si quieren les comparto caso por caso para que vayamos dando respuesta. El que les comentaba hace rato, Patricia Suárez nos decía, ¿qué puedo hacer? Renté mi casa como casa-habitación y el inquilino la ocupó para fábrica. La renta fue como casa y no me paga la renta en los días acordados. Lo hace 5 días después y cada mes le pido formalidad. Nos pregunta, ¿qué puede hacer en este caso? Ahí es la rescisión del contrato. Digo, vamos a entender que hay un contrato por escrito y que en el contrato por escrito se establece con claridad que el uso del arrendamiento es habitacional. Porque estamos asumiendo, no nos da la información completa, pero bueno, vamos a asumir que en el contrato escrito se dice que es para uso habitacional y le dan un uso completamente distinto. El arrendador tendría que solicitar la rescisión del contrato porque inclusive puede llegar al caso de que le clausuren el bien. Entonces va a generar una serie de circunstancias a posteriori que le van a generar una afectación patrimonial. Y deja tú que le clausuren, si es una fábrica. Normalmente en las fábricas se producen bienes de consumo y pueden utilizar cuestiones de gas, líquidos, explosivos o lo que sea, y entonces el propietario es el responsable de pagar cualquier tipo de daño que le pueda ocasionar a los vecinos, ¿no? Okay. Entonces, indiscutiblemente se tiene que rescindir. Otra pregunta. 2 dudas más. Blanca Mónica nos dice, si yo rento y me piden la casa antes de que termine mi contrato, ¿cómo se realiza esta dinámica? No la tendría que abandonar, ella tiene que exigir que se va a quedar hasta que termine la vigencia del contrato, siempre y cuando ella esté al corriente en el pago de las rentas, ¿verdad? Tampoco puede venir nadie, aunque uno deje de pagar, no puede venir nadie a decirte salte, porque eso pudiera ser un motivo de un despojo, es un delito. Entonces, hay un comentario aquí. Cuando se hace el contrato, es por 1 año forzoso. Pero sí puedes poner cláusulas que si se rescinde el contrato por cualquiera de las partes, hay una multa, ¿no? Entonces, eso también se puede poner en el contrato. El contrato es lo más importante porque ahí pones tus derechos, tus obligaciones, si te pueden sacar, si no te pueden sacar, y lo tienes que leer bien a conciencia. Claro. Y sobre esto que nos decían de sacar a alguien de su departamento, nos llega un testimonio en el que nos dicen, llevaba 11 años viviendo en un departamento de mi madre.
Nunca hubo un contrato. De palabra me dijo que ese departamento era para mis hijas. Yo me hice cargo de todos los gastos y del mantenimiento total durante todo ese tiempo. Ese fue el acuerdo. Nunca hubo nada por escrito. Hace 2 meses me pidió el departamento alegando que necesitaba rentarlo por la pandemia por un monto que no podía cubrir. Prácticamente me corrió. Para evitar más conflictos me fui, pero me gustaría saber si lo que hizo es válido o pude haberme defendido de alguna forma. E igual en algún testimonio nos decían que igual solamente a las personas les dieron 1 mes para retirarse del inmueble, si esto es correcto también. Indiscutiblemente, un contrato de arrendamiento te da un derecho de posesión. El artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Luego, entonces, si hay una persona que está rentando de hecho, aunque no tenga contrato, pero tiene elementos suficientes para demostrar esa posesión, y llega una persona y los saca violentamente, está cometiendo el delito de despojo, que es un delito que tiene señalada una pena privativa de libertad y se sujetaría a un procedimiento penal. Entonces no se espanten tanto, vamos a tratar de darle solución tanto a los arrendadores, a los dueños, como a los arrendatarios, para que sepan por dónde deben ir mediando y evitarse largos juicios. ¿En dónde se denuncia? O sea, ¿dónde hay que acudir cuando tienes un problema de este tipo? A un juez en materia civil, que a su vez hay juzgados en materia de arrendamiento. En este caso, ahí es cuando una persona que es propietaria de un inmueble y no le han pagado la renta por 2 meses o más, tiene la facultad de poder solicitar la rescisión de ese contrato. Sí, hay muchas instancias. Ya lo decía la procuradora, pueden acudir a solicitar la intervención de la Procuraduría Social para que los cite a hacer una audiencia. Pueden acudir al centro de mediación del Tribunal Superior de Justicia, pueden acudir a un juzgado, pueden acudir inclusive a un mediador particular. No necesariamente tenemos que llegar al conflicto. Lo que sí es importante que sepan los arrendatarios es que cuando el arrendador ya está haciendo un aviso por escrito, ya está preparando una acción legal para lograr, en su caso, la devolución o la recuperación de su inmueble. Porque eso es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta. El arrendador está invirtiendo su patrimonio. O sea, tenemos que ver las dos partes. Si bien, por una parte, el derecho habitacional del arrendatario, pero también el derecho del patrimonio del arrendador. Entonces, el arrendador estaba preocupado por obtener su vivienda, obtener las rentas por las cuales él invirtió para ese inmueble, y por lo tanto, si hay una falta en el pago de la renta, pues van a tener que ejercerse acciones legales para lograr la reincorporación de la posesión del arrendador. Muchas veces la figura del arrendador se ve como si fuera una persona mala, por ponerlo entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre creemos que es el malo de la película porque es el que cobra, porque es el que tiene la posesión, bueno, es el dueño del inmueble, ¿no? Sí. Pero no es así, ¿verdad? No. Bueno, si van a rentar en un condominio, porque la mayor parte de la vivienda ya se encuentra escriturada bajo régimen de propiedad en condominio, en el contrato debe quedar lo que señalaba el abogado, que son poseedores a título de dueño, para que puedan tener derechos como condóminos, porque si lo rentan y quedan a título de arrendatario, los mismos administradores en el condominio les restan sus derechos en la asamblea condominal. Mira. Esto es bien importante porque los poseedores a título de propietario tienen los mismos derechos que los propietarios en un condominio y obligaciones, por supuesto. Sí. Y también tienen que tener claro que hay que pagar las cuotas de mantenimiento. Si van a rentar en un condominio, investiguen cuál es el reglamento, o sea, cuáles son las reglas que tienen que acatar de vivir en ese condominio, y también tiene que quedar muy claro quién va a pagar las cuotas de mantenimiento. Si el propietario o el arrendador a título de propietario, que nosotros recomendamos que sea a título de propietario porque se van a insertar en una comunidad y en esa comunidad hay obligaciones y hay derechos, y es importante que no les hagan una distinción de tú eres un inquilino, no eres propietario, no puedes participar en las decisiones del inmueble, en fin.
Y de la otra manera puedes participar en De todo. la otra manera, pues tienes derecho a voz, a voto en las asambleas, tienes todos los derechos plenos como si fueras propietario. Por eso debe quedar en el contrato que son a título de propietario. Claro. Sí, Ok. Otra de las dudas que nos está llegando y en muchas personas coinciden en este tipo de experiencias es este miedo de que si alguien está rentando un inmueble por más de 10 años, en algunos casos 12 años, los arrendadores nos preguntan si es posible que las personas ya se queden con su inmueble. Y nos preguntan en el supuesto de que sí haya un contrato y también en el supuesto de que solo sea un contrato de palabra. Se requiere que exista la posesión a título de dueño, de manera pública, pacífica, continua, por más de 5 o 10 años para poder esa persona ejercitar un juicio y pretender la propiedad del inmueble. No es nada más que pasan los años y ya. Ahora, el arrendatario no está poseyendo en calidad de dueño, sino de arrendatario. Entonces, en el momento que existe contrato de arrendamiento, no aplica ese temor, no corran, los arrendadores no corran a sus arrendatarios cuando tienen 10 años, porque no es el caso. Están poseyendo en una calidad derivada, no en una calidad originaria. En este sentido, quisiera abordar rapidísimo para que la gente no se espante. Faltó un elemento muy importante que es con justo título. Para poder solicitar la prescripción de un inmueble, o sea, yo quiero prescribir porque ya llegué hace 10 años con todas las características que mencionó el abogado, pero no tengo un justo título. Entonces, el contrato de arrendamiento no es un justo título de ninguna manera para poder ejercitar la acción de la prescripción. Así que no se espanten los propietarios. Sí hay un contrato, pero ¿qué pasa cuando es de palabra? Que en primer lugar yo creo que debe de quedar clarísimo hoy en este programa. Que lo hagan por escrito. Que siempre. por favor hagan algo por escrito, ¿no? Y que se asesoren de lo que van a firmar. Sí. Porque a veces también se establecen penalidades muy grandes, intereses muy grandes por el incumplimiento, y es el caso que si no cumplo, pues me van a hacer efectivas esas cláusulas penales o esos intereses moratorios. Todo lo que es de palabra, digamos, está sujeto a la interpretación de quien lo quiera interpretar, entonces ahí sí hay mucho riesgo, pero si hay papelito de por medio, no tanto. Exacto. También otra de las dudas que nos llega es, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 6 años rentando un cuarto y el inmueble está intestado y solo tengo copia de uno de los contratos, ¿puedo reclamar la propiedad a través de un abogado? No. O sea, a ver, el hecho de que un inmueble esté intestado no significa que está vacante para quien se lo quiera apropiar. El inmueble intestado implica que esa propiedad, el dueño no señaló a quién le corresponde ese inmueble. Entonces, únicamente la voluntad del que acaba de fallecer o del propietario va a ser suplida por la voluntad legal. Es decir, la ley establece un parámetro de a quienes les toca los inmuebles, bueno, las propiedades, y esa es la circunstancia. Es un tipo de juicio sucesorio testamentario o intestamentario, pero finalmente no va a quedar vacante para ver a quién quiera venir por él, ¿no? Pero ahora bien, alguien nos pregunta, en el supuesto de que el arrendador fallece y no tiene descendientes, esa es la excepción. ¿Qué ocurre con la propiedad? Esa es la excepción. O sea, queda un bien ahí acéfalo, que no tiene quien lo reclame. Así es. Que nadie tiene la situación de poder decir, yo te cobro las rentas o yo soy el heredero. Entonces, pudiera ser, bajo ciertas circunstancias, que después de haberlo poseído durante alguna cantidad de tiempo, si bien es cierto, primero fue, digamos, arrendatario, posteriormente pueda aspirar a ser una calidad de prescripción. Y ahí me permitiría diferir un poco, porque inclusive un inmueble nunca va a quedar completamente acéfalo. Está la beneficencia pública, que es la que puede en su caso reclamar los bienes de una persona que no tuvo hijos, no tiene parientes, pero tiene un montón de inmuebles, ¿verdad? No tiene a quién legarle o heredarle, entonces entra la beneficencia pública a heredar. ¿Y el inquilino tendría que ir a alguna institución? Los inquilinos sí podrían pedir la adjudicación, la prescripción positiva, y tendrían derecho, porque tienen mucho tiempo viviendo ahí. Claro. Los inquilinos sí podrían iniciar un juicio. No, porque no están viviendo en calidad de dueños. Se requiere por fuerza la calidad de dueño. Si ellos alegaran en algún momento que se les vendió el inmueble,
ahí ya no son los inquilinos, ya Claro, son propietarios a título de un contrato privado de compra-venta, y ahí pudieran intentar alguna cuestión, pero eso es una cuestión diferente a meramente ser arrendatarios. Pero a ver, una pregunta inocente. Si esta persona fallece y no tiene herederos, no tiene nada, ¿no te puedes tú quedar ahí calladito? Claro. Sí, claro. Y además decir, yo me vendió, y aquí tengo dos testigos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí, juez? Yo Sí. vi. Pero ahí ya no son arrendatarios, ¿eh? No. Ahí ya estarían alegando ellos propiedad. Ok. Es O sea, bien pero en el diferente. deber ser, los inquilinos tendrían que ir a alguna institución para decir, a ver, falleció, juzgado. ¿qué pasa? A un buen despacho de abogados. O a la Procuraduría Social para que se les dé la asesoría de a dónde acudir. Nosotros siempre pensamos que es mejor acordar. Es mejor llegar a un acuerdo que irse a juicio. Totalmente. Digo, sin demeritar el trabajo de los abogados, ni mucho menos, pero es bien importante que la gente intente acordar. Porque además un juicio es caro, lleva mucho tiempo. Se escala el conflicto. Más vale ver a un abogado siempre de manera preventiva Así que de es. manera correctiva. Así es. Entonces, oye, ¿me haces un contrato de arrendamiento? Claro que sí. Te cobro 2,000 pesos, 3,000 pesos por hacerlo. Un buen contrato de arrendamiento. ¿Sí? Y entonces ahí las partes se protegen por todos lados. Incluso se puede brindar una asesoría de investigar al fiador o de investigar al presunto arrendatario. Claro. Le dices, ¿dónde trabajas? Dame una carta de recomendación, dame por favor a tu fiador, dame las escrituras, las copias de la escritura para investigar que el inmueble no esté grabado. Entonces ya tomaste muchas precauciones que te va a evitar grandes dolores de cabeza. Oye, pero ¿qué pasa si alguien no tiene un aval, por ejemplo? O sea, el aval es un requisito indispensable. Digo, no lo establece la ley como un requisito sine qua non para que exista el arrendamiento, pero la verdad es que piensen como dueños de inmuebles. O sea, vas a entregarle el inmueble a un tercero que no conoces. Entonces, obviamente tienes que tener ciertas seguridades de que te va a pagar y que te va a devolver el inmueble. Le estás dando tu patrimonio a una persona. Entonces, precisamente como dice el abogado, se hace una investigación en buró de crédito, se hace una investigación en el registro público de la propiedad del comercio, se hacen búsquedas para saber si esa persona tiene o no juicios en su contra, inclusive de arrendamientos anteriores. Claro. Este aval, esta figura del aval, ¿cómo tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? ¿Qué tiene que tener? A ver, Isabel. Bueno, puede ser un aval o un obligado solidario, ¿no? Puede tener como respaldo alguna propiedad que sí se va a investigar, que no tenga gravamen, o puede ser un obligado solidario. Ahora, esa persona no debe de vivir en el mismo domicilio, ¿sí? Debe ser una persona familiar o no familiar, pero que no viva en el domicilio. ¿Para qué? Porque si no, ahí están los dos, inquilino y fiador, ¿no? Sí. Lo que yo hago, ¿no? Y esto es para mi protección y para protección del propietario y del inquilino, es que cuando voy a arrendar una propiedad, yo sí les digo desde un principio que va a existir una póliza jurídica. Entonces yo voy a trabajo con un broker y yo les entrego toda la información, más la información que yo pido. Yo pido, bueno, de todo. De todo. ¿Qué pides? Pues el tipo INE, de sangre, dice. si es necesario, no. El INE, comprobante de domicilio, en donde trabaja, o sea, todos sus datos personales. Y si tengo yo alguna como duda, pido nómina, ¿no? Bueno, ¿cuánto ganas, no? Porque yo quiero saber que el que voy a meter en la casa de mi cliente tiene la capacidad de pago. Claro. Y que sea un 30% de su sueldo, ¿sí? Porque si me llega alguien que tenga para el anticipo y para el primer mes, ¿no? Y ya se metió ahí, pero después ya cómo lo paga, ¿no? Y obviamente yo siempre pido un fiador o un obligado solidario y ahí no hay negociación. No lo hay. Y también se investiga. ¿Fiador y aval es lo mismo? No. No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en materia de arrendamiento normalmente es un fiador, porque el aval puede abarcar un género, un espectro mayor en cualquier otro tipo de transacciones. Quiero señalar puntualmente aquí
que hay personas que se dedican en su modus vivendi a andar sorprendiendo a propietarios de inmuebles, que efectivamente les pagan la primera renta y a lo mejor 2 o 3 meses por adelantado, y ya después, para sacarlos, ellos confían en el tiempo y en el burocratismo y en problemas jurídicos que ahorita les vamos a referir, por cuanto hace a las autoridades que trabajan ahora, un día los pares, un día los nones, un día los pares, otro día los nones, y ha habido un taponeamiento de 6 meses de trabajo. Sí. Entonces, ese es otro tema que deben ponderar las dos partes para tratar de llegar a una amigable composición. Ay, sí, porque si no, pues se va a retrasar muchísimo. Vamos a ver el siguiente material de mi compañera Fernanda Tapia y regresamos. Hola, ¿cómo estamos? Bien, qué bueno. Soy Fernanda Tapia y fíjense que, sinceramente, uno debería de poder pasar por lo menos un mesecito en un departamento o casa que desee rentar para sopesar de veras la situación. Yo, por ejemplo, había elaborado una muy acuciosa lista de todo lo que debía preguntar en una entrevista de este tipo, pero siempre se me escapaba el peor de los detalles. Por ejemplo, recordaba preguntar si en esa colonia fallaba mucho la luz, pero no preguntaba cómo andaban de agua y justo era de lo que carecían. O ¿qué tal las coladeras? Oiga, ¿huelen mal las coladeras aquí adentro de la propia casa? La cañería es vieja. Oiga, ¿y qué tan cerca queda el transporte público? Todo eso, bueno, había que preguntarlo y sería de todas maneras interminable. Veamos mejor lo que nos dice esta persona experta en bienes raíces para evitar cometer los mismos errores cada vez que rentamos. Es importante que busques una casa que tenga orientación norte-sur, para que no tengas el sol siempre de frente, que tengas que tener tus persianas y demás siempre cubriendo el sol y que sea al contrario, que tengas una buena ventilación y tengas siempre con buena iluminación tu casa. Considera siempre rentar por el tiempo que vayas a ocupar. Lo ideal es rentar a 12 meses, que es un plazo indicado para que tú definas después de ese tiempo si quieres continuar o buscar una mejor propiedad a no acomodarte esta. Otro tipo importante es el tema de los servicios. Ve que donde vayas a rentar, antes de rentar, pidas un recibo de luz. Es importante saber cuánto pagaba el anterior inquilino que vivía esa casa de luz mensual. Si los climas son nuevos o son ya viejitos, si los focos son ahorradores o no son ahorradores, todo eso te puede ayudar mucho en considerar cada bimestre el tema de la luz, que forma parte de tu gasto que tienes que considerar cada mes. Gracias. Y ahora, para reírnos o prevenir o asustarnos, nuestro querido Gonzalo Lira Galván, crítico de cine, nos recomienda estas 2 películas al respecto. La primera es Le Locataire, una película de 1976 del director Roman Polanski, que de por sí ya es un nombre pues que difícilmente es bien recibido, pero una de sus primeras películas, la historia de un burócrata que se va a vivir a un edificio en el que empiezan a ocurrir cosas raras, entre ellas muertes, y cómo empiezan a creer que él podría ser el culpable o quizá el casero. Échenle un ojo porque de verdad que vale mucho la pena. Duplex. Duplex es la historia de una pareja de Nueva York que decide mudarse a lo que parece que va a ser su departamento ideal, pero tienen que compartirlo con una viejecilla. Resulta que la viejecilla no se quiere ir del lugar y que para que el lugar sea de ellos tienen que deshacerse de ella. Pero, como bien hacen las películas de Danny DeVito, el humor negro se hace partícipe y es ahí donde se la van a pasar bien. Yo me despido y seguimos pronto hablando de más películas y más recomendaciones. ¿Ya lo ven? ¿Rentar o no rentar? He ahí el dilema. Todas esas cosas que tiene uno que tomar en cuenta a la hora de rentar, ¿verdad, Natalia? Pero hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Vamos con más dudas. Así es. Nos dicen una de las dudas que también nos llega mucho es cuáles son hasta cierto punto los derechos y las obligaciones en cuanto se refiere a los imperfectos de la casa o cuando el inquilino hace reparaciones. Nos dicen en Facebook, a mí me rentaron un local, sin embargo, está en condiciones muy malas. Tuve que conectar el agua para que funcionara la tarja y pinté el local. Le invertí mucho. No me lo hicieron válido a cuenta de renta.
pagué depósito, entregué el local y no me regresaron mi depósito y todavía querían que les pagara los recibos que llegaron un mes después de haber dejado el local. Además que era una lata el que me rentaba porque un día antes del día de pagar de renta ya me estaba marcando durante todo el día. Y muchas personas me dicen, bueno, ¿qué pasa si mi arrendatario me quiere cobrar la pintura, pero eso no estaba en el contrato? Este tipo de obligaciones y derechos, ¿cómo funcionan? Como acabamos de ver, es fundamental el hecho de que se pacte desde el inicio que en este caso la casa habitación o el local comercial se encuentren debidamente acondicionados para el uso que te lo están rentando. O sea, si quieres tú poner un local comercial y no tienes una toma de agua o de gas o de luz, bueno, tú puedes pactar desde el minuto 1 hacer los acondicionamientos o las instalaciones correspondientes a tu cargo, con descuento de la renta, o solamente a tu cargo, o a cargo de la persona que te está arrendando, que normalmente así es como se debe manejar. Si tú vas a rentar un local para poner una tortillería, pues debes tener las instalaciones correctas para tales efectos, ¿no? Ahora, si no les devuelven el depósito, sí pueden acudir a la Procuraduría Social a requerir eso, y no inviertes en un juicio por una cantidad que a lo mejor no es necesaria irte a un juicio. Puedes ir a la Procuraduría Social, citas al arrendador, la Procuraduría lo va a citar y llegan a una audiencia, ¿sabes qué? Te devuelvo, aquí están los comprobantes de que yo pagué, aquí está el comprobante que te entregué, aquí está, etcétera, ¿no? Y es una herramienta muy buena. A mí me gustaría retomar una cuestión ahorita que decían, parecía como exagerado pedirle los comprobantes de ingreso al arrendatario. No lo es, y menos por esa cuestión de la ley de extinción de dominio. Debes de saber de dónde vienen los recursos con los cuales se va a pagar el arrendamiento, porque de lo contrario puede haber un peligro en la propiedad si llega a ser utilizado de manera ilegal. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresando vamos a seguir contestando todas sus dudas, todas sus preguntas. Muy complejo el tema, la verdad, de las rentas y sobre todo en la Ciudad de México, en donde pues cada vez hay más gente rentando que adquiriendo para sí un inmueble. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero regresando continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Así que no se vaya, continúe aquí en Canal 11. Román Blanco Vega desapareció en La Cruz Pinta, municipio de El Fuerte, Sinaloa, el 4 de marzo de 2014. Arnoldo Gómez Soto desapareció el día 1 de agosto de 2013, camino a Ocolome, municipio de El Fuerte, Sinaloa. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Quinta emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Del 15 al 22 de noviembre. En la plataforma de filminlatino.mx. En Canal 11 y Canal 22. Consulta cartelera en lamatatena.org. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Desde ONU Habitat, en particular la Oficina de México, hemos impulsado desde hace muchos años el que las políticas públicas en México incorporen el concepto de la vivienda adecuada como un derecho humano. De hecho, este concepto, este término de la vivienda adecuada es reconocido por la propia Declaración de los Derechos Humanos
desde 1948 como un derecho humano. La vivienda en sí forma parte del derecho humano a un nivel de vida adecuado y para nosotros además permitiría que otro tipo de derechos humanos puedan ser cumplidos. Cuando las personas pueden acceder a una vivienda adecuada, es más probable que puedan acceder también a mejores condiciones de empleo, a servicios de educación, de salud, de transporte, a servicios también recreativos, de cultura, entretenimiento. Es decir, la vivienda adecuada podría ayudar a potenciar el cumplimiento de otros derechos humanos. Uno de los elementos muy importantes de la vivienda adecuada es precisamente la seguridad en la tenencia. Y esto no significa que la vivienda tenga que ser propiedad de quien la habita. La seguridad de la tenencia podría darse también de otras formas. Una de ellas particularmente es el arrendamiento. Cuando el arrendamiento se da bajo las condiciones de legalidad y de legitimidad, se está garantizando la tenencia segura a quien la habita. Y por supuesto, pues esto implica que la persona que vive en esta vivienda rentada, pues no sea sujeto de desalojos forzados, que es un término que evidentemente violenta los derechos humanos de la persona que habita en este lugar. Ahora hay que tener, por supuesto, también el otro lado de la moneda. Quien pone en renta su vivienda para que alguien más habite en ella, no está poniendo en riesgo el perder su propiedad o el perder su vivienda por garantizar el derecho humano de la otra persona a permanecer en ella. Es algo que debe de quedar muy claro y que, por supuesto, en todos los sistemas legales, por lo menos occidentales, pues este equilibrio tiene que ser garantizado por el Estado mexicano. Si hay una palabra que nos da pavor es la palabra desalojo. Hay desalojos que son forzosos, pero hay otros que son muy arbitrarios. ¿Qué pasa con esto de los desalojos? ¿Por qué se dan? ¿Y en qué casos sí y en qué casos no? A ver, que Sí. el abogado quiere Claro. señalar el... Claro, los desalojos se dan cuando ya hay una sentencia firme Tiene que haber. y ejecutoriada, o sea, ya no cabe apelación, ya no cabe amparo y hay una orden judicial. Sí. Pero el 18 de febrero del 2019 salió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un procedimiento que se debe llevar a cabo, abonando al reportaje que acabamos de ver, en el sentido de cómo van a ser ahora los desalojos. Para que podamos desalojar a alguien, tenemos que ver si hay grupos vulnerables, niños, personas con capacidades diferentes, de edad, Adultos mayores. Y además están pidiendo hasta que incluso si no tienen la capacidad económica para rentar otro inmueble, que se señalen en qué albergues pueden ser recibidos. Ujú. Si hay animales, que una brigada animal para que venga y también desaloje sin violencia a los animales, porque luego los animales se tornan violentos. Sí. Cuerpos médicos para que puedan asistir a los adultos mayores, para el caso de, como es una cuestión traumática, es una cuestión fuerte, también se necesita coordinar con esas personas para que se lleve a cabo un ¿Por desalojo. qué te desalojarían? O sea, Por ¿cuáles son las causas? falta de pago, o porque le hayas dado un uso indebido a la propiedad, o por las causas de rescisión que hayan establecido en el contrato, siempre y cuando se encuentren contempladas en la ley. Y es muy importante para las personas que llegan a desalojarlos que les muestren la orden de desalojo, porque prácticamente casi en todos los casos llegan sin esta orden. Ajá. Entonces son desalojos arbitrarios Sí. y sorprenden a las personas. Y sucede mucho cuando es entre familia, por ejemplo. El caso de que yo te presté la casa, o esto que nos comentan de que ya no puede recuperar la casa, su casa de la playa o lo que sea, es entre familia o amigos. Entonces de pronto pues no tienen contratos establecidos y llegan y los sorprenden pues llevando sus cuadrillas a desalojar. Sí. Entonces ahí es importante que los que están habitando los inmuebles soliciten la orden de desalojo. No. Si no se lleva esa orden de desalojo, no tienen derecho a desalojo. Y que quien esté ejecutándola sea un actuario o un funcionario judicial. Así porque es. yo puedo llevar a un notario a notificarle al arrendatario que tengo una sentencia que ordena que se salga. Pues eso no vale para nada. No vale. Debe ser un actuario judicial, Así un es. ejecutor judicial o el término que le establezcan en las diferentes leyes de las localidades. Él se tiene que identificar plenamente, soy el actuario, licenciado fulanito de tal, del juzgado tal,
y aquí traigo, además de que traigo mi identificación, aquí está la orden judicial que me ordena que desaloje. Voluntariamente lo quiere hacer, adelante. No lo va a hacer, entonces ya traigo probablemente autorizado el rompimiento de cerraduras y uso de fuerza pública. ¿Y qué implica un desalojo? Es decir, te sacan todo a la calle, te lo ponen en la calle, se lo llevan a otro lado, te lo sacan a la calle. A la calle. Lamentablemente así es. Es terrible, es terrible. Horrible. Yo creo que es una situación muy terrible. Los inquilinos que lo padecen quedan muy, muy, muy dañados. Es humillante. Es humillante. En los barrios de la Ciudad de México la gente se organiza para impedir desalojos cuando hay muchas arbitrariedades. Esto ocurría mucho antes de los sismos del 85, la resistencia de las comunidades, ¿no? La resistencia de las comunidades para no ser desalojados y ser tratados con justicia. Yo no conocía este artículo y esta gaceta que, bueno, ya habla de que se tienen que respetar los derechos humanos, porque tú tienes niños, tienes tu papá que a lo mejor está enfermo y adulto mayor, tienes tus mascotas, te tienen que tomar en cuenta como ser humano y respetarte tus Ahora derechos. bien, hace rato, bueno, retomando este testimonio que nos llegaba, a ver una persona que lleva 11 años en un inmueble que es de su mamá. Y la mamá de palabra ya le había dicho que ese inmueble se iba a quedar para las hijas de la persona, pero a raíz de la pandemia le dice, ¿sabes qué? Pues voy a tener que rentarlo, entonces por favor, pues salte. Y nos pregunta, a ver, si yo me hice cargo esos 11 años de todos los gastos, ¿tengo algún tipo de derecho? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado? La persona se decidió salir para evitar problemas, pero vive con la incertidumbre de si hay algo legal o qué tuvo que haber pasado. Esas herencias de palabra... No les hagan mucho caso. O sea, si alguien les está diciendo, oye, te lo voy a dejar, bueno, pues dámelo por escrito de una vez. A lo mejor suena grosero y pretencioso, pero esas circunstancias, para hacerlas valer en un juicio, es sumamente complicado. Y además, no lo puedo hacer valer en un juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque para que esa cuestión tenga efectos sucesorios, debe de estar por escrito ante un notario. Sí, es muy importante que aunque sean familiares o amigos del alma, y de palabra se quieran rentar algo, tengan mucho cuidado, ¿no? Sí. Aunque yo le vaya a rentar a mi hermana, le tengo que hacer un contrato. Ahora, o sea, forzosamente. Ahorita que comentaban que es una cuestión muy traumática el desalojo, también es importante saber, yo ya estoy en un proceso judicial, yo ya sé que perdí la apelación, yo ya sé que perdí el amparo, y entonces yo ya sé que en algún momento ya viene el desalojo. Pues tomemos previsiones, evitemos llegar a esa circunstancia tan penosa. Mejor, ya sé que ya perdí, pues bueno, vamos a cumplir la sentencia que yo ya sé que va a ejecutarse en algún momento. Va a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero va a llegar el momento. Bueno, en caso de que exista juicio, eso es importante, que si no ha habido antes un aviso judicial de que que estás en juicio, que se te está requiriendo el inmueble, entonces no te pueden llegar a sorprender. Te tendría que promover un amparo indirecto. ¿Sabes qué? A mí nunca me avisaron. Pues inmediatamente tramitar un amparo, porque eso es un juicio que avanzó solo porque nunca me notificaron. A lo mejor allí hicieron algún enredo judicial para evitar que yo me enterara. Una falsa notificación, se da mucho también. Ahora bien, la simulación de las notificaciones. También nos preguntan mucho en redes, bueno, entonces si no hubo un contrato, como inquilino entonces no tengo derechos. No, sí tiene derechos. Mira, el hecho de que se haga un contrato verbal, de palabra, tú tienes una posesión. Por la causa que tú quieras, tú tienes una posesión. Y la ley tutela y protege esa posesión. Así de fácil. Y aunque sea el dueño y no le hayas pagado la renta y llega y te saca a la calle, es un delito que se llama despojo. Luego, entonces, esos contratos verbales, que hay muchísimos, lamentablemente, porque tornan las cosas muy difíciles, pues tienes que hacer una serie de cuestiones para procesarles, para probar esa relación. O sea, decir, ¿por qué estás metido tú aquí? ¿En calidad de qué? Pues es que me rentó, me prestó, me dijo que me lo iba a regalar, o millones de cosas. Pero en vía de mientras tienes un derecho de posesión. Nadie te puede desposeer de un momento a otro si no hay una orden judicial y si ellos inventan una situación para que estén tranquilos.
Sí, es muy importante saber, o sea, y ver las órdenes, no nada más hacer caso de lo que te dicen, sino verlo físicamente. Verlo. Déjenme platicar, tenemos aquí en imagen a través de Zoom, vamos a platicar con Sergio González. Él es integrante de 06600, plataforma vecinal y observatorio de la Colonia Juárez. Entonces le damos la bienvenida, Sergio. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Y ahorita que estamos platicando acerca de los desalojos, justamente me estaban diciendo que ustedes promovieron algo con respecto a esto, ¿verdad? Sí, correctísimo. Nosotros trabajamos 1 año y medio con la Comisión de Derechos Humanos en ese entonces del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, con la idea de poder incidir. La Constitución había mandatado que una de las primeras leyes que se tenían que reformar era la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y logramos incorporar 2 artículos que son sumamente importantes. Esto lo hicimos, digamos, un grupo, un paraguas muy amplio de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Logramos incorporar el artículo 59 en la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que habla y define con mucha claridad un concepto que es muy importante, que es el concepto de vivienda adecuada, que es, digamos, el concepto más vanguardista que se trabajó en ONU Habitat en la última sesión que tuvieron en América del Sur. Y después logramos incorporar un artículo que fue muy polémico, que es el artículo 60, que trata justamente de este tema que están tocando ustedes, que tiene que ver con los desalojos. Hoy este artículo está, primero fue aprobado por el primer Congreso de la Ciudad de México, lo cual pues nos generó mucha satisfacción, porque hicimos muchísimo trabajo de cabildeo, sobre todo con el equipo de Temístocles Villanueva, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, después los diputados de la ciudad decidieron modificarlo, y en realidad, como decimos en juerga vecinal, yo soy inquilino en la Colonia Juárez, lo deslactosaron, lo descafeinaron y los desucarizaron al grado que quedó pues ya sin su valor inicial. La Comisión de Derechos Humanos puso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia. Si alguien 5 años que yo empecé, a colaborar como activista vecinal en la cuestión inquilinaria me hubiera dicho que iba a estar sentado en la Suprema Corte dialogando con los ministros con una pequeña intención. Es sumamente importante que los ministros definan qué es un desalojo forzoso. México, el artículo 60 estaba basado en los tratados internacionales que ha firmado México, y pues era una redacción, virtuosa, en el sentido que era un esfuerzo ciudadano, era un artículo que venía, de construcción de política pública en base a la experiencia. Y luego, después de esa experiencia, que ya los ministros de la Suprema Corte están en la sala de la ministra Piña, esperamos que la ministra pues lo trabaje de manera favorable para la ciudadanía, sobre todo en la definición de lo que es un desalojo forzoso. Y luego nos dimos un segundo atrevimiento, sobre todo porque hay un referente importante a nivel nacional, que es que en 1943 Manuel Ávila Camacho, durante la Segunda Guerra Mundial, el 11 de noviembre, expidió un decreto que prorrogaba los contratos de arrendamiento de casa-habitación por el tiempo que durara el estado de guerra. Hoy en día, lo que nosotros hemos visto a nivel de la Ciudad de México y nos preocupa, sobre todo a nivel de Claudia Sheinbaum, que primero anunció que iba a hacer una serie de medidas a favor de los inquilinos, pero al final volvió a anunciar después, ahorita por aquí tenía la manito las fechas, que finalmente ya no estaba en posibilidades de apoyar a los inquilinos. Daban un dato al principio, una de las participantes, que hablaba del 20%. Nosotros tenemos que la cantidad de inquilinos en la Ciudad de México ha aumentado, más o menos está cercano al 30% de familias que rentan. Y tenemos otro dato muy interesante de Ana Luisa Rodríguez, del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad del Colegio de México, que nos dice que un 30% de las familias de menores ingresos en la Ciudad de México ocupan el 37% del total de sus ingresos para pagar alquiler. Esto quiere decir, como ya lo bien mencionaron los panelistas, que si con la pandemia ha disminuido la posibilidad de tener la integridad de su salario, hay a quienes se los han reducido o hay quienes han perdido su empleo, esto quiere decir que hay un porcentaje importante de habitantes de la Ciudad de México, del país, que no están pudiendo cumplir con el compromiso del contrato que firmaron. Hicimos una encuesta que arrojó datos muy interesantes,
y a partir de esa encuesta es que decidimos la segunda semana de julio de 2030, junto con los abogados Carlos Escofía, Miguel Aguas, con la Coalición Internacional del Hábitat y un amplio paraguas de organizaciones sociales, presentar una sugerencia de iniciativa de reforma al Código Civil para la Ciudad de México con la idea de garantizar el derecho a la vivienda en la pandemia. Planteamos reformar los artículos 2398, el 2406 y adicionar a los artículos 2406 bis, 2425 bis y 2431 bis del Código Civil para el Distrito Federal con el fin de garantizar una vivienda para todas las personas con arrendamientos asequibles, sobre todo porque estábamos ante una emergencia sanitaria. Nuestra única intención era construir un gran pacto social ante una situación inesperada que nos afecta a todos por igual. Así y es. bueno, pues propusimos analizar a profundidad el derecho a la vivienda, la cuestión inquilinaria y sobre todo la cuestión del pago en un contexto de pandemia. Hoy creemos, y con esto concluyo a reserva de que hubiera alguna pregunta, que es muy importante que así como hay 7 estados de la República, entre ellos Michoacán, Nayarit, Veracruz, que cuentan con leyes inquilinarias, sería muy importante que la Ciudad de México pudiera contar con una ley inquilinaria que nos proteja a ambos, que proteja al arrendador y que proteja también al arrendatario y que contemple situaciones extremas como esta, donde entre todas construyamos un gran pacto social. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos esperando que el diputado Santillán inicie una serie de foros donde ampliamos, donde engrandezcamos y enriquezcamos el debate sobre estas propuestas de reforma y que podamos aprobarlas lo más pronto posible en el Congreso. Gracias. Así es, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, gracias a ti, quedó clarísimo y qué importante toda esta labor que están haciendo ahí. Y fíjate, muchas gracias. Y justamente te iba a preguntar a ti, Antonio, pues la importancia que tiene de organizarse a nivel vecinal también para saber qué está pasando en nuestras delegaciones, bueno, alcaldías ahora. Es sumamente importante, inclusive también lo refiere la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal, que exista esa organización, esa cooperación, esa convivencia, sana convivencia para que mejoren sus circunstancias de áreas comunes, etcétera. Eso está excelente. A mí lo único que me gustaría es dejar claro una cuestión. El arrendador no es el malo en la historia siempre. El arrendador no es alguien que invirtió un patrimonio para comprar un inmueble y hacer un negocio. Entonces, cuando llegamos a un desalojo es porque ya se terminó toda posibilidad de arreglo. Seguramente ya platicaron las partes. Seguramente el juez está obligado a intentar una primera aveniencia en el o sea, es el último recurso. Entonces, ya cuando se llega al desalojo es porque, digo, en términos legales, ¿no? O sea, obviamente legales. Cuando hay juicios entramados, como ya lo establecimos, no lo notifiqué, hice ahí alguna chanchullo para no notificarle y nunca se enteró y ahorita ya en el desalojo, ahí estoy completamente de acuerdo. Okay. Pero ya para llegar al juicio, al desalojo, pues es porque ya se agotaron muchas cuestiones. Entonces, ahí no hay un malo, ahí hay un incumplimiento de un contrato. Bueno, salgamos ya del desalojo y vayamos a más preguntas. Así es, tenemos muchas. Les voy a ir compartiendo para que demos respuesta a cada una. Alguien en una llamada nos dice, soy adulto mayor, tengo una casa en la playa y hace 7 años le permití a mis vecinos vivir en ella en lo que resolvían un problema que tenían. No se hizo ningún contrato. En mis vacaciones voy a la casa, pero veo que ellos no se quieren salir. ¿Qué podría pasar en esta situación? Pero tienen que demandarles un juicio a través de una acción que se llama reivindicatoria. Reivindicar su propiedad ante la cuestión abusiva de estas personas. En otro testimonio nos preguntan, deseamos rentar una casa para una persona que a su vez la va a rentar en un Airbnb. ¿Qué procede en esos casos? ¿Qué consecuencias como el dueño de este inmueble puedo tener? Yo la verdad es que en arrendamientos nunca les aconsejo a mis arrendadores darle la posibilidad al arrendatario de subarrendar. ¿Por qué? Porque de por sí no conoces al arrendatario, menos vas a conocer a quien él le subarrenda. No sabes cómo lo va a tratar, si se va a salir o no. Entonces, la verdad es que yo pienso que es una cuestión de mucho riesgo el permitir un subarriendo. ¿Tú cómo cubres eso, Isabel? O sea, no, yo no lo permito. No lo permito. No, ¿pero lo pones por escrito? ¿Lo pones por escrito? Sí, viene en el contrato por escrito. No, inclusive viene cuántas personas van a vivir en la vivienda, porque sí me llegó a suceder que vivía
La señora con su hija, ¿no? Cuando de repente fui a renovar el contrato, bueno, vivía la hermana con el hijo, con los chamacos, en una vivienda donde no había suficiente espacio para todos y no se había acordado y no te habían dicho nada y se me hizo un abuso tremendo. Claro. Ahora, también nos llegan muchas dudas a propósito de la pandemia. Renté una casa hace 5 años, soy pensionada y mi hijo me apoyó para cubrir mis gastos. En abril le pedí a la dueña que si por favor me podía disminuir el monto de la renta, a lo que ella respondió que no y me dijo que mejor me fuera. Actualmente no tengo dinero para pagar la renta y la dueña ya no quiere hablar conmigo. Mi contrato se venció en noviembre y diario me hablan para amenazarme con que me van a sacar mis cosas. Y en otra llamada también nos preguntan si es cierto que debido a la pandemia por COVID-19, uno como arrendatario tiene la obligación de perdonar 1 año de renta a sus inquilinos. No. En el primero de los casos, efectivamente dice, bueno, ya no tengo para pagar la renta. Habría que ver qué opciones tiene. Para ser justo y equitativo, decía Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y lo que le corresponde es que le den la renta. Si ella ya no tiene para pagar la renta, pues también tiene que empezar a ver opciones porque nada más está prolongando su agonía. Sí. Y va a ser sujeta a una demanda. Ahora, la demanda no crean ustedes que hoy la presenta uno y el siguiente mes ya tiene una orden de desalojo. Lamentablemente no es así. Es un juicio. Hay que atravesar un juicio completito donde se le da la garantía de audiencia a la parte demandada para que venga y diga si efectivamente pagó o no. ¿Cuánto puede tardar? Bueno, ahorita... ¿Hasta años? Ahorita... Es variable. Es variable, pero ahorita estamos hablando de que por ese sistema que está manejando los tribunales, se duplican los términos en todos los aspectos. Así que quisiera yo referir que puede ser 1 año. Okay. O más. Pero que vaya a la Procuraduría Social. Vaya a la Procuraduría ¿Qué puede Social. hacer la Procuraduría Social en un caso así? O sea, ¿qué hace? En este momento tenemos suspensión de términos, pero sí podríamos darles atención a través de medios remotos, ellos solicitar una cita en la plataforma citas.cdmx.gov.mx. Antes tienen que tener su identidad electrónica para el gobierno electrónico en la plataforma llave.cdmx.gov.mx para que tenga acceso a la plataforma de citas. Y ahí les damos orientación a través de medios remotos hasta que no pasemos a semáforo amarillo, porque estamos en semáforo naranja con alerta y tenemos que cuidarnos. En amarillo ya puede funcionar. En amarillo podría funcionar que tramitaran una cita presencial para que nosotros los atendiéramos de manera presencial. Ahorita los podemos atender de manera virtual. También está el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior, el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. También pueden acudir ahí y que citen al arrendador, a ver si pueden llegar a algún convenio. Perdón, entonces, el primer paso es llave, ingresar a llave.cdmx.gov.mx para que te den tu identidad electrónica del gobierno electrónico. Identidad electrónica. Para que puedas acceder a cualquier servicio que presta el gobierno. Mientras tanto, de la ciudad. vamos a hacer una pausa en lo que anotas todo y vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, el derecho a la vivienda es un derecho humano y un componente de ese derecho es lo que se llama seguridad de la tenencia, que incluye la protección contra desalojo forzoso. Por desalojo forzoso se entiende el hecho de hacer salir a personas, familias o comunidades de los hogares o de las tierras que ocupan en forma permanente o provisional sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso. A veces se entiende que un desalojo no es forzoso, un desalojo es legítimo cuando lo realiza un juez. Y esto puede ser incorrecto por 2 razones. Una, primero, porque el juez puede estar llevando a cabo un desalojo a partir de legislación que incumple con estos estándares sustantivos internacionales. Y segundo, porque el juez en su juicio particular puede no haber considerado algunos factores que debería haber considerado relevantemente. Yo diría, lo que califica un desalojo como forzoso o no es, 1, la consideración del debido proceso en el caso del desalojo. Y esto significa la posibilidad de notificación previa suficiente, la consulta con las
las personas que van a ser desalojadas. Y lo que es interesante en casos de desalojo, especialmente a partir de estándares internacionales y de la experiencia de otros países, es la idea de que cómo el desalojo produce o puede producir una situación de calle o de falta de vivienda de las personas. La pregunta es cómo se articula ese proceso de desalojo en relación con posibles soluciones habitacionales alternativas para las personas que van a ser desalojadas. Y eso significa la posibilidad de que intervengan autoridades públicas ofreciéndole un realojamiento, una situación habitacional, sea permanente, sea provisoria. Hay algunas otras garantías que están vinculadas con la forma en que, aun cuando se considere legítimo el desalojo, con las formas en las que se lleva a cabo el desalojo. El desalojo no puede ser llevado a cabo de noche, hay que considerar la situación de niños, personas con discapacidad, ancianos, mujeres embarazadas y otras personas en situación de vulnerabilidad durante el desalojo. El desalojo no significa la utilización para destruir los bienes muebles de las personas. El desalojo requiere la presencia de autoridades públicas, requiere la identificación de esas autoridades públicas, y detrás de la jurisprudencia en esta materia está la idea de la necesidad de una consulta con las personas para saber si hay otra solución diferente a la del desalojo. Es una medida de última ratio, es una medida que solo se justifica cuando no hay otra alternativa y cuando se dan estas garantías de las que vengo a hablar. Las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofreció una cronología de la llegada a México del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ocurrida ayer por la tarde. Informó que llegó al aeropuerto de Toluca en un avión de Estados Unidos procedente del aeropuerto de Nueva Jersey. Dijo que se le aplicaron los exámenes médicos pertinentes, los cuales resultaron favorables. Consideró que con el traslado a nuestro país del general Cienfuegos se confía en la justicia mexicana. El presidente López Obrador informó que tuvo que posponer su gira por Nayarit y Sinaloa, programada para este fin de semana, ya que participará en una reunión del G20 para hablar de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica mundial. Sábado y el domingo voy a participar en teleconferencias en un encuentro del grupo de los 20, del G20, de jefes de estados de 20 naciones, y voy a hacer 2 presentaciones, una el sábado y otra el domingo. En información internacional, la vacuna contra el COVID desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford genera una respuesta inmunitaria en las personas mayores, especialmente vulnerables al virus, según datos publicados por la revista médica The Lancet. La vacuna provoca entre las personas mayores de 56 años una respuesta inmunitaria idéntica a la que suscita entre los más jóvenes. La fase 2 de esta vacuna implicó a 560 participantes, 160 de ellos entre 18 a 55 años, otros 160 de 56 a 59 años y 240 de más de 70 años. Y en la cultura, el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, La Matatena, nuevamente ofrece la oportunidad de ver el largometraje mexicano Emma, historia de una niña que recibe un balonazo en la cabeza y a partir de ahí tiene una revelación. La cita es en punto de las 18 horas en la plataforma filminlatino.mx. Es todo en Cada Hora en la Hora. A las 12 del día le tendremos más información del acontecer nacional e internacional y de la cultura. Y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano con la información más relevante del día, de la mano de mi compañera Angélica Rivera. También puede consultar nuestro portal en 11noticias.tv. Por lo tanto, siga en la señal del 11.
Román Blanco Vega desapareció en la Cruz Pinta, municipio de El Fuerte, Sinaloa, el 4 de marzo de 2014. Arnoldo Gómez Soto desapareció el día 1 de agosto de 2013, camino a Ocolome, municipio de El Fuerte, Sinaloa. ¿Cuáles son los requisitos para poder rentar? Bueno, en principio la voluntad de las partes, porque se parte de que es un contrato bilateral de buena fe. Cuando tú estás rentando un departamento, la persona se supone que viene de buena fe, que tiene la capacidad económica para realizar un pago por cuestión de la renta. Una cosa para mí de las más importantes es el fiador. ¿Por qué? Porque si no paga el arrendatario, entonces paga el fiador. Nadie quiere ser fiador. Es correcto y hay que tener mucho cuidado en esa situación. En la Procuraduría Social tenemos la facultad para llevar a cabo procedimientos de amigable composición entre arrendatarios y arrendadores. Desde que empezó la pandemia, lo que más he tenido de trabajo son rentas. Porque hay gente que renta en una cierta cantidad, ya no la puede pagar, entonces se tiene que mover. Muchos propietarios han bajado la renta precisamente porque el inquilino les dice, es que me bajaron el 25% de mi sueldo. No leemos las letras chiquitas, la verdad es que ya no existe eso de las letras chiquitas en los contratos, la verdad es que a veces la gente no lee los contratos, a veces no observan cuáles son las cláusulas penales en el contrato. Si estamos hablando de buena fe, va a haber buena fe para reformular el contrato como ya lo hemos escuchado. Vas a entregarle el inmueble a un tercero que no conoces. Entonces, obviamente tienes que tener ciertas seguridades de que te va a pagar y que te va a devolver el inmueble. Aunque uno deje de pagar, no puede venir nadie a decirte salte, porque eso pudiera ser un motivo de un despojo, es un delito. El contrato es lo más importante porque ahí pones tus derechos, tus obligaciones, si te pueden sacar, si no te pueden sacar, y lo tienes que leer bien a conciencia. ¿En dónde se denuncia? O sea, ¿dónde hay que acudir cuando tienes un problema de este tipo? A un juez en materia civil, que a su vez hay juzgados en materia de arrendamiento. Si van a rentar en un condominio, investiguen cuál es el reglamento, o sea, cuáles son las reglas que tienen que acatar. También tiene que quedar muy claro quién va a pagar las cuotas de mantenimiento. El hecho de que un inmueble esté intestado no significa que está vacante para quien se lo quiera apropiar. Más vale ver a un abogado siempre de manera preventiva que de manera correctiva. Así es. Un aval o un obligado solidario, ¿no? Puede tener como respaldo alguna propiedad que sí se va a investigar, que no tenga gravamen. La Coalición Internacional para el Hábitat es una red que nace en 1976 con el objetivo de enfocarse al derecho a la vivienda adecuada y hacer que todas personas goce de ello. La coalición, en alianza con movimientos sociales aquí en la Ciudad de México, desde hace algunos años se ha enfocado en la problemática de los desalojos forzosos y a partir del COVID, en diálogo con estos movimientos sociales, barriales, hemos decidido en primer lugar hacer propuestas al gobierno federal y local en la materia del alquiler, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos, siguiendo recomendaciones de los relatores de las Naciones Unidas sobre ese tema. Después hemos hecho una iniciativa de reforma al Código Civil de la Ciudad de México para plantear tanto cuestiones estructurales de modificación a el código en relación con la cuestión del alquiler como cuestiones de urgencia. ¿Qué hacer cuando hay una dificultad de pago, por ejemplo, por la pandemia? Hemos también dialogado con la academia para construir alrededor de esta problemática que está poco visibilizada en México. Hace 100 años había un fuerte movimiento inquilinario, pero en los últimos años el tema de los alquileres ha perdido centralidad. También hemos construido un sondeo que se ha aplicado en el mes de mayo, ha sido respondido por 1.500 personas para saber cuáles eran los principales problemas en materia de alquiler, desalojos, pago de créditos y acceso al agua en esa difícil temporada que estamos viviendo. El sondeo sobre las condiciones de vivienda y acceso al agua en la Ciudad de México y zona metropolitana está disponible en nuestra página web. Creo que es un documento muy útil para pensar
qué deberíamos hacer también conforme a lo que han hecho otras ciudades y otros países. ¿Qué podemos tomar de bueno de ellos para que la situación mejore en nuestra ciudad? Pues muy importante esto de poder saber qué se está haciendo en otros lugares y para ver qué cosas servirían o no servirían aquí en nuestro país también. Pero bueno, queremos contestar más preguntas de ustedes, así que Natalia, ¿alguna otra pregunta que tengas por ahí? Así es, nos dicen en una llamada, soy una persona discapacitada, rento un departamento y desde el mes de mayo no me han pagado la renta, ¿qué es lo que puedo hacer? Definitivamente yo recomiendo demandar. Definitivamente. Ya para no perder tiempo, digo, está bien que se traten de buscar medios alternativos, pero para el caso de que no ocurra realmente eso, que demande. Aquí otro caso nos dicen, tengo 70 años, hace 3 años construí 3 departamentos, son nuevos, con muy buenos acabados y siempre les he dado mantenimiento. Las personas que me han rentado no cuidan las instalaciones, veo que están muy a favor de los arrendatarios, pero a veces uno se llega a topar con gente muy descuidada. Yo mismo elaboré mi contrato. No requiero fiador, hice una cláusula en donde les comento que si no cumplen con la renta, se termina el contrato y se les da 15 días para que desalojen sin la necesidad de un juicio. ¿Esto es correcto? Sí, está bien, pero la verdad es que ya en la práctica hace falta el juicio para que desalojen. Lo que él podría hacer sería pedir la parte el depósito para que en el momento en el que desalojen, él ocupe ese depósito para remozar el inmueble nuevamente. Muy bien, ahora les voy a compartir algunas... Pero eso que dicen, que 15 días sin necesidad de juicio, no es cierto. Sí, aunque él haya hecho su contrato. Aunque lo haya puesto eso es más peligroso cuando se ponen creativos. Y luego se hacen unos enredos tremendos. Entonces, la recomendación es... Que le haga un abogado. Pues sí, la verdad, sí. Muy bien, perfecto. Ahora les voy a compartir algunas dudas en general que nos han llegado. A ver, ¿requiero de un permiso oficial para poder rentar mi casa? No. ¿Tengo que estar dado de alta ante Hacienda? Sí, y también... Se recomienda. A tesorería, escribir el contrato de tesorería. Y de igual alguien nos preguntaba si un contrato es válido si tiene una firma electrónica en un PDF. Si es firma electrónica, sí. Bueno, es que hay que diferenciar entre el dibujo de la firma y la firma electrónica. La firma electrónica es toda una serie de números y letras, etcétera, que te da el SAT para que puedas realizar actos jurídicos. Ahí es completamente válido. Si es el dibujito, pudiera ser usado para intentar algo, pero no es muy constitutivo. Si alguien que paga... tengan cuidado de que sí sea firma electrónica. Muy bien. ¿Y tú, Isabel, aceptas ese tipo de firma? No, yo realmente lo que trato de hacer como asesora inmobiliaria es prevenir todo este tipo de cosas y no llegar a hacer un juicio, no tener que llegar a contratar un abogado. Entonces yo lo que hago es... Lo que hago es... les quitas el trabajo a los que están aquí. Digo... Sin demeritar. Un poco. Porque reviso la vivienda, porque veo que está en precio, porque veo que está bien, y al que va a rentar ese departamento o casa le explico a detalle las cosas, inclusive a veces hasta por escrito. Y esto nos ha evitado llegar a estos problemas de desalojo, que si no me pagó, que si el contrato estaba quién sabe qué, cualquier otra situación. Entonces yo los puedo ayudar, ¿no? Y digo, cualquier asesor inmobiliario que sepa de la materia puede prevenir todo este tipo de cosas. Claro. Nos preguntan igual qué pasa cuando una inmobiliaria se niega a dar recibos de pago de renta. Es ilegal. Pero ¿cómo? Así nos pusieron. ¿A qué se refiere? Porque la inmobiliaria pues puede ser nada más como el vínculo entre los dos. Quien expide los recibos o las facturas es el arrendador. Claro. Si la inmobiliaria está a su vez subarrendando, entonces sí tendría que ser la inmobiliaria la que... Y antes de terminar el programa, sí me gustaría que cada uno de ustedes dijera algo que a lo mejor se quedó en el tintero, que no dijimos y que es muy importante. Bueno, desde mi muy particular punto de vista es las soluciones proactivas de las dos partes. En términos generales, más vale un 70% de algo real y no un 100% de nada. Porque en los casos que no tienen fiador, de repente se van a juicio y un buen día de estos se desaparecen, se van y todo pasó. No cobró sus rentas, se le fueron sin pagar y perdió y le dejaron el inmueble destrozado.
Entonces, hay que ser proactivos en ese sentido y buscar el costo de la oportunidad a través de la mediación o a través de un abogado o un asesor inmobiliario que pueda darles una buena y sana comunicación e información para no llegar a las últimas consecuencias. Perfecto, muchas gracias. Marta. Sí. Pues yo creo, retomando la propuesta de Sergio González, que sí debe haber una ley inquilinaria. Esta ley fue derogada en 1992 y yo creo que se cometió un error al derogarla y dejar todo en la libertad. Se liberaron todas las rentas. Y por eso existen abusos y confusiones. Entonces sí debe haber una ley inmobiliaria y vamos a proponer a los compañeros congresistas que pues se apliquen en ello y que traten de contemplar los derechos de arrendadores y arrendatarios, o sea, que no nos inclinemos únicamente a los arrendatarios, porque obviamente pues, tenemos una sensibilidad social y sabemos que la gente la está pasando mal, pero los arrendadores efectivamente a veces es su único patrimonio, la renta que cobran de los inmuebles que entonces ver porque se vuelva a esa ley inquilinaria. Que se elabore una ley inquilinaria que fue derogada en el 92 y nos pareció una barbaridad porque pues hay un 30% de la vivienda está en renta, como lo señalaba el mismo Sergio González. Y creo que es importante que haya una ley inquilinaria y que se convoque a la sociedad a discutir estos temas, porque estamos hablando de un derecho humano, ¿no? El derecho a la vivienda. Vivienda digna, además. Vivienda digna, claro. Sí. Gracias, Marta. Lean sus contratos, siempre lean los contratos, entiéndanlos y si no entienden, consulten con un abogado. Eso es lo más importante. Y segunda cuestión, si van a meterle mano a las leyes, tienen que considerar que existe vivienda popular, vivienda intermedia y vivienda de lujo. No podemos normar la vivienda de lujo igual que la vivienda popular. ¿Y cómo están en la vivienda popular también? Es que ahorita está igual todo, o sea, todo está normado igual. Inclusive hubo un intento de reforma al Código Civil por la diputada Valentina Batres, en el que dice, bueno, pues todos los arrendamientos a 3 años, todos los arrendamientos que no sean por escrito, que no sean desalojables. Entonces, hay una serie de cuestiones que no les puedan exigir más de un mes de depósito. Digo, en una vivienda de lujo, meter ese tipo de cuestiones es un poco inoperante. Claro. Yo creo que hace falta tomar en consideración estas cuestiones si van a legislar en torno al arrendamiento. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Isabel. Bueno, yo creo que las personas no le tienen que tener miedo a un asesor inmobiliario. Se quieren ahorrar, a lo mejor el pago y todo, pero también se pueden ahorrar un montón de problemas, sobre todo contratando a alguien que sepa, que les explique y que esté en todo el proceso. Yo inclusive estoy en todo el proceso, en todo el año, ¿no? Si me llegan a llamar por alguna cosa, trato de mediar y de negociar y de ver cómo se puede arreglar entre una persona y la otra. Los dos tienen derechos, los dos tienen obligaciones y un asesor inmobiliario es neutral. Claro, ve los intereses de ambos. De ambas partes. Es un negociador. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y muchas gracias porque ha sido muy interesante realmente. Sé que quedan quizá muchas dudas que ya son muy particulares, pero ya se pueden acercar a la Procuraduría Social, a todas las instancias que estuvimos diciendo a lo largo de este programa para que puedan resolver todas estas dudas que tienen con respecto a todo esto. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues para nosotros ya es tiempo de ir a nuestra sección de teatro. Hoy está con nosotros Andrés Castuera y es momento de hablar de teatro. Vayamos con él. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Hola, Marisa, ¿qué tal? Bueno, pues una semana muy complicada para el teatro, con estos avisos de que de pronto el viernes pasado amanecemos con que los teatros tienen que cerrar a las 7 de la noche, lo cual movió toda la cartelera. Afortunadamente, algunas delegaciones ya hicieron cosas más específicas para que no sea así. Por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc, que es donde está el teatro del que vamos a hablar hoy, porque es bien complicado que se hagan funciones a las 5 de la tarde. Pero bueno, el caso de hoy es Sobreexpuesta, que nos va a dar mucho de qué hablar por el tema y por cómo se presenta esta obra. Así que vamos a ver y regresamos. En la fotografía que Iván hizo de ese momento, hace 20 años,
¿Cuál fotografía? La foto de hace 20 años. Sí. Es notorio. Contrario al horror. ¿Al horror? Sí, al horror. Manifiesta nuestros cuerpos, nuestros ojos cerrados. Las únicas miradas apuntando al foco de la cámara. Sobreexpuesta es una obra que habla de nuestra sensación de derrota generacional y un poco personal también, de querer cambiar el mundo y no lograr verlo en la realidad. Habla de la extrañeza de la realidad y de la pérdida de un acontecimiento frente al poder de la imagen. Esta obra es pertinente porque es necesario revisar nuestras narrativas de estos grandes movimientos, cuáles han sido sus motores, sus censuras, sus relaciones internas. ¿Cómo eras parte del montaje? ¿Dirías algún montaje? Sí, Ramiro. Un montaje. Uno cree que las imágenes pueden revelar la realidad. Pero en realidad, olvidan que también ocultan todo lo que ha quedado fuera de cuadro. ¿O no, Iván? ¿Qué es Sobreexpuesta? Pues justamente una puesta en escena en la que indagamos acerca de la idea de si acaso el acontecimiento habrá ya muerto, si estará aniquilado con la fuerza de las redes sociales y sobre todo de la época en la que estamos viviendo, donde las pantallas han sustituido en gran medida la vida orgánica, y cómo nosotros nos sobreexponemos, pero solamente a través de la imagen, dejando ocultas quizá muchas de nuestras dudas, de nuestras apreciaciones de la realidad, y sobre todo eso que comprenderíamos y que podríamos compartir como realidad. Fotografía de este momento. Cierra el cuadro sobre ellos. Podría asegurar una preciosa historia de amor. Pero si fallas, evidenciarás el montaje. El montaje. Sí, el montaje les debería incriminar a todos, y no únicamente a mí. Creo yo que para los espectadores puede ser una experiencia, pues sí, desafiante, que pone en duda y en juego pues muchas formas de cómo concebimos la realidad social en general. Bueno, pues como se habrán dado cuenta, esta obra nos va a poner dos cosas sobre la mesa. La primera, el tema, un tema muy complicado de estas luchas de las juventudes que hoy en día se retoman. Concretamente habla, entre todos estos conflictos, de aquella vez que la Universidad Autónoma de México estuvo cerrada, de 1999 al 2000. ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió? ¿Qué está volviendo a suceder en el ambiente universitario? Y estos amigos que se vuelven a ver después de tanto tiempo para ver si realmente lucharon por algo que valió la pena o si todo fue un montaje político, un montaje periodístico. Muchos cuestionamientos bastante profundos que nos va a mover esta obra. Pero la segunda cuestión que no podemos ignorar después de haber visto estas imágenes, híjole, pasó lo que tenía que pasar, no sé cómo describirlo. Ustedes pudieron ver, los actores y las actrices usan cubrebocas durante toda la obra de teatro. Muy complicado, el impacto fue muy fuerte cuando estuvimos ahí en el Teatro El Milagro, donde se está presentando. Hablando yo con el reparto, con el director de la obra, les preguntaba por qué hicieron esto, porque de verdad, como espectador, es complicado. Llega un momento en que uno se acostumbra al audio y se escucha. Debe decir que hay un esfuerzo sobrehumano de los actores y actrices para que se escuche. Y la respuesta fue bastante fuerte y bastante siniestra. Nos decía, es que a lo mejor eso es lo que va a suceder. Como están las cosas, los teatros abriendo y cerrando, a lo mejor algún día lo que va a pasar es que todos y todas los que nos dedicamos a las artes escénicas tengamos que salir con cubrebocas. Imagínense lo complicado que es esto, porque tapa el 80% de la expresión facial de los actores y tienen que hacer un esfuerzo doble o triple para que con lo que dicen y con el resto del cuerpo se pueda lograr. Yo hago votos porque no sea así, porque de verdad esto pase y los que nos dedicamos a las artes escénicas y por qué no en algún momento también el público pueda reírse libremente. Pero bueno, dejo el tema sobre la mesa. No se pierdan Sobreexpuesta. Tienen que verla por la propuesta visual y por supuesto por el tema. Está los lunes, martes y miércoles
a las 8. Una precisión, apareció en sus pantallas que a las 8:30, pero bueno, con este cambio, apenas ayer me avisó la producción que la función no se movió a las 5 como originalmente se había hecho, sino a las 8 para poder acabar antes de las 10, que ahorita es el horario que algunas delegaciones ponen para los escenarios. Usted siéntate con la confianza de ir al teatro. Andrés, y la verdad es que si hay un sector que ha padecido muchísimo todo esto, es justamente el sector teatral. Toda la familia del teatro pues lo ha padecido enormemente, primero no pudiendo hacer absolutamente nada, luego con algunos que sí se atrevieron a hacer algunas presentaciones y cosas así, y bueno, pues la verdad es que sí han estado muy afectados, y bueno, pues ahora que veía justamente esto con los cubrebocas, me imagino que por un lado sí es muy incómodo para los actores y las actrices, pero por otro lado también a lo mejor a la gente le da más confianza sentir que están más protegidos y de estar ahí de manera presencial. ¿O cómo la ves? Yo creo que hay distancia suficiente entre el escenario y el público. El público está sentado a una distancia prudente. En el teatro, por ejemplo, en el Teatro del Milagro, solo pueden entrar 18 personas. Hay teatros donde entran 10 personas. Entonces, creo que ya son suficientes las medidas. La propuesta escénica me parece muy válida, me parece muy viable. Hay algo atrás, cuando tú le preguntas al director por qué lo hizo, te dice, es una propuesta porque yo creo que así van a ser las cosas. Pero creo que sí es muy difícil imaginar que así pueda ser el teatro. Y tú dices, bien, hemos sufrido mucho y luego nos cambian que las obras tenían que ser a las 5 de la tarde. ¿Quién va a ir al teatro a las 5 de la tarde? Ni de manera virtual, porque la mayoría de la gente que está en sus oficinas y los que están en casa están trabajando a esa hora. Esperemos que esto se regule un poco con más sensibilidad y que se permita que al menos las funciones de teatro, las que son entre semana, a lo mejor el sábado y el domingo se puede hacer algo, pero es muy complicado y de verdad que sacudió al gremio esto de que tenía que ser a las 5, lo bueno que por el momento se extendió, pero aquí estaremos cada jueves diciéndoles qué pasa, pero ustedes vayan con confianza al teatro y si no, véanlo vía streaming porque hay que apoyar el teatro mexicano independiente. Lo importante es tener buena actitud y bueno, esta disposición que han tenido todos de echarle ganas de hacerlo como se pueda, como todos de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos nuestros especialistas invitados. Muchas gracias de verdad por haber tratado este tema tan importante del arrendamiento. Natalia Jiménez, muchas gracias también. Marisa, muchas gracias. Y les recuerdo que el contacto y las direcciones y teléfonos a los que se pueden comunicar quedan en nuestras redes sociales para que lo chequen y si tienen dudas, pues también puedan escribir ahí. Claro que sí. Y nos despedimos como siempre musicalmente. Así que tengan un lindo día. Hasta la próxima.